Gloria a Dios. Buenas noches, mis amados. Dios le bendiga a todos en esta noche. Le damos gracias a Dios por estar aquí con ustedes una vez más. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Es un privilegio para nosotros hoy estar aquí con todos ustedes. Les amamos y les bendecimos. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan en este momento. Gloria a Jesús. Nairobis, Mercedes, Cristina, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Bien, mis amados, vamos a comenzar como siempre con una lectura de la palabra para darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo, en el capítulo 15. En el capítulo 15 del versículo 1 al 7. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por estar aquí, mi Dios amado, por permitirnos, mi Dios amado, traer una palabra de vida, Señor, de edificación a tu pueblo. Gracias te damos, Señor, mi Dios, porque sabemos, Padre, que tú vas a edificar nuestras vidas, que tú nos vas a llenar de tu Santo Espíritu en esta noche, para que esta enseñanza, mi Dios amado, dé frutos al 100 y al 100 por uno. Te exaltamos, Rey de Reyes, y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor a ti, mi Dios. Seas tu Espíritu Santo muy bienvenido a esta ministración en esta noche. Y hoy vamos a ponerle un poquito de gozo, gloria a Dios, a nuestra alabanza, a nuestra adoración al Señor. Vamos a levantar al Señor en nuestras casas, en nuestras... Gloria a Jesús. Vamos a levantarlo en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestra casa. Así que ahí donde tú estás, gózate conmigo en el Señor y declara que el Señor se levanta en tu casa, en tu familia. Aleluya. Vamos a establecer un estandarte en esta noche para que nuestros enemigos sean esparcidos. Aleluya. Mas los justos se alegrarán. Gloria a Jesús. Con regocijo el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Vamos, aleluya. Nos gozamos en ti, Señor. Vamos, ahí donde estás. Vamos a alabarle al Señor con la alabanza que nos identifica. Esta es una iglesia de alabanza de guerra. Así que ahí donde tú estás, yo te pido que te ponga tu manto y que adore al Señor. Envuélvete en tu manto y adórale con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con toda tu alma. Gloria a Jesús, aleluya.
hazlo. Si puedes brincar, brinca. Si puedes gozarte, gózate. Y vamos a sacudir todo lo que no venga del Señor. Vamos a ponerle gozo. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Gloria a Dios. Vamos, gózate. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Él siempre triunfa con poder. Aleluya. Suya es la victoria. Levántate, vamos, levántate, Señor. Arriba ese ánimo. Huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor. Dile, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Los justos se alegrarán con mucho regocijo. Se ha levantado, ha triunfado con poder. Poderoso, Él es poderoso, vencedor, el león de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Él es hombre de guerra. Cristo, vamos, proclámalo. Cristo, porque hay poder en su nombre. Cristo, 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 aleluya. Proclámalo con poder. Gloria a Jesús. Aleluya. Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza, de adoración. ¿Verdad que nos sentimos diferentes? ¿Verdad que sí? Que hay gozo en la casa. Hay gozo en la casa. Tiene que ponerle gozo a su alabanza y gloria a su nombre. Amén. Los hijos de Dios nos gozamos en Él porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Jesús. Y en el día de hoy queremos recordarle que estamos reuniéndonos los domingos en el templo y hacemos la transmisión en vivo igualmente, pero la hacemos desde la iglesia a las 9:30. Si todos los que no quieran ir a acompañar allá con nosotros en el templo, nuestra iglesia está abierta los domingos. Estamos abriendo solamente una vez porque la situación aún continúa delicada y queremos ser prudentes. Así que por ahora solamente estamos abriendo los domingos y los miércoles estamos haciendo el culto en vivo por esta vía. Amén. Así que vamos a estar orando. Quiero que nos mantengamos orando por todo lo que está sucediendo, porque Dios escucha la oración de su pueblo. Amén. Bien. Y como el mensaje de hoy es bastante sustancioso, no quiero perder mucho tiempo, pero ¿cuántos están listos para escuchar esa palabra? Hoy el Señor va a ministrar a tu vida poderosamente, porque todos nosotros necesitamos conocer cuáles son las estrategias que utiliza el enemigo para desenfocarnos y para distraernos. Amén. Los cristianos tenemos que tener toda la armadura de Dios puesta y estar alerta en un discernimiento para
distinguir entre el bien y el mal y para no dejarnos avasallar del enemigo. Así que el Espíritu Santo siempre está hablándole a la iglesia. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, el Espíritu Santo de Dios siempre le está hablando a su iglesia. Así que le damos toda la autoridad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y vamos a dejar que Él ministre nuestro corazón. Escucha activa, si tienes con qué anotar, anota. Y si no, nuestros mensajes quedan disponibles tanto por esta vía como también por YouTube. Después los puede escuchar tranquilamente y tomar nota. Gloria a Dios. Así que, ¿cuántos saben que siempre estamos en guerra? El cristiano siempre está en guerra. Satanás, el diablo, nos odia y quiere destruirnos. Ese es su objetivo. Él quiere destruirnos a como dé lugar. Él nos odia, Él nos aborrece. O sea, ese es nuestro enemigo. Debemos estar conscientes de que las armas de nuestra milicia no son carnales y que Él tiene tácticas y armas también. Porque nuestra vida espiritual depende de que nosotros ganemos esta batalla frente al enemigo. Segunda de Corintios 2, capítulo 11 dice que para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros tenemos que estar alerta y no ignorar sus maquinaciones. No podemos ignorar sus planes. Él siempre está alrededor buscando a quien devorar. Él siempre está alerta buscando. Él no pierde tiempo porque él todo lo de Dios lo imita. Y como la palabra dice que no se duerme, que el que guarda a Israel, él tampoco quiere dormir. Él también quiere que esa palabra sea para él. Porque él todo lo que es de Dios lo envidia y lo quiere para él y lo distorsiona. Él distorsiona la verdad. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar bien alerta. Y uno de los hechos más alarmantes acerca de la vida es que todos los seres humanos tenemos un enemigo sobrenatural, cuyo objetivo es usar el dolor y el placer para mantenernos ciegos, para hacernos los tontos y para convertirnos en seres mediocres y miserables delante de Dios y de los hombres. Algunas personas que ya han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador sufren derrotas una y otra vez. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta de que tienen un enemigo espiritual. Creen que una vez que ya vinieron a los pies de Cristo, todo se quedó ahí y la vida se convirtió en color de rosa. No. Somos vencedores en Cristo somos más que vencedores, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero no podemos ignorar sus acechanzas porque Él va a poner tropiezo para que nosotros no podamos alcanzar las metas y los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Muchas personas hoy en día dudan de que el diablo existe y ahí es donde está el error. La Biblia nos enseña que Satanás es real y que su meta consiste en alejarte de Dios. Consiste en alejar a todos los cristianos de Dios. Su plan es frustrar el plan divino de Dios y causar división en el cuerpo de Cristo. Él quiere fastidiarte tu caminar en Cristo. Él quiere traer división en el cuerpo de Cristo. Él no quiere que los cristianos estén unidos. Amén, porque él sabe que en esa unidad hay victoria. El diablo es un mentiroso. Eso es la primera característica que te voy a mencionar de él. Lo primerito es que lo que él más usa es la mentira. Él es un mentiroso. Y nadie está libre de sus engaños. Nadie. Él sabe muy bien cómo engañar. Así que para poder mantenernos firmes ante sus mentiras, los creyentes en Cristo debemos conocer sus estrategias. Primeramente vamos a definir qué es un ataque satánico. Un ataque satánico es un asedio, una acechanza deliberada de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, ya sea en su alma, en su cuerpo
o en los tres aspectos al mismo tiempo. Estos ataques pueden suceder en cualquier momento y pueden venir de cualquier dirección. De cualquier dirección te puede venir un ataque satánico, sin tú estar esperándolo. El diablo siempre va a tratar de hacernos tropezar. Cuando estamos más débiles, él sabe a quién y cómo utilizar para él lograrlo. Básicamente, él usa a otros seres humanos. Casi siempre nos tienta con aquello que no necesitamos o que no debemos buscar para hacernos caer. En Romanos 8, del 5 al 6, la palabra de Dios dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria a Jesús. Los pensamientos de los que no son salvos, de los que no son cristianos, intrínsecamente son gobernados por la carne. Así le llama el apóstol Pablo. Son gobernados por la carne. Y esto trae como resultado muerte. Pero esta muerte no es una muerte física, es una muerte espiritual. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero cuando Pablo habla de carne aquí, no se refiere al cuerpo físico, no se refiere a tu carne. Se refiere a tu motivación interna que se opone a Dios. Cuando tu motivación interna, tus intenciones son maliciosas, entonces ahí te está dominando la carne, que viene siendo un estado de iniquidad y de pecado que habita en tu alma. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Por otro lado, el Espíritu de Dios mora en cada creyente. Eso todos ustedes lo saben porque lo hemos hablado un montón de veces. El Espíritu Santo sella a los creyentes y viene a habitar dentro de ti. Pero recuérdense que lo que nace de nuevo es nuestro espíritu, que nuestra mente, nuestra alma se queda viciada con el viejo hombre y necesita renovación. Entonces, los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en ¿qué? En las cosas que son del Espíritu. Pero los que andan en la carne, lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 8 es que los que andan en la carne no se dejan gobernar por la carne. Amén. Entonces, viven pensando las cosas que son de los deseos de la carne. Si vivimos pensando todo el tiempo lo malo, lo que nuestro cuerpo desea, entonces quedaremos separados de Dios. Quedamos instantáneamente en ese momento separados de Dios porque no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Por ahí comienza a trabajar el enemigo, por los deseos de la carne. Esto es para que no ignores sus maquinaciones, sus estrategias. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Porque en nosotros hay concupiscencia, hay deseos engañosos. En nuestra carne hay deseos engañosos que van a obedecer a esos pensamientos que el enemigo pone. En el versículo 7 y 8 del mismo capítulo de Romanos sigue diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que no controlan sus malos deseos son enemigos de Dios. Oigan bien, los designios, tu deseo, los deseos de tu carne, te hacen ser enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque estos deseos no obedecen a la ley de Dios. No obedecen a los mandamientos de Dios. Y tampoco dice que lo pueden obedecer. No tienen cómo obedecer a la ley de Dios. Porque todos los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Como los no creyentes son controlados por la carne, entonces son influenciados por Satanás. Tan sencillo como eso. Tienen pensamientos que se oponen a Dios todo el tiempo. Además,
sin el Espíritu Santo no pueden obedecer ni complacer a Dios, ni agradar a Dios. O sea, una persona que no ha nacido de nuevo, que está en su pecado original, todo el tiempo va a estar dejándose guiar por los deseos de la carne. Y estas personas son personas que están controladas e influenciadas por Satanás. Son personas que dirigen sus pasos todo el tiempo por lo que ven, por lo que piensan, por lo que oyen. Y todas esas cosas entran, la vanidad, la vanagloria de la vida, la vanidad, el orgullo, todo eso entra ¿por dónde? Por los 5 sentidos, que es nuestro contacto con el mundo natural. Entonces, en el versículo 8 del mismo capítulo, en el versículo 9, perdón, del mismo capítulo 8 de Romanos, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene al Espíritu Santo, no es de Dios. Porque para tú pertenecerle a Dios, tiene que haber recibido a Cristo y tiene que haber recibido al Espíritu Santo, porque esta es la condición que Dios pone en su santa y bendita palabra. Entonces, ¿qué distingue a un cristiano del resto del mundo? No es que asista a la iglesia, no es que sea ya bautizado, no es que tenga un buen comportamiento, es que el Espíritu Santo viva dentro de él. Esto es lo que distingue al cristiano del resto del mundo, del que no tiene a Cristo. El Espíritu Santo es la diferencia. Amén. Entonces, ¿dónde está el campo de batalla del enemigo? Es en la mente del hombre. Es ahí. No es que él se te va a aparecer con cacho y cola. Ay, tengo una estrategia para ti. No. Es tu mente. Es tu alma que está viciada con el viejo hombre. Entonces, el diablo se infiltra en el mundo a través de mentiras. Engaña a los cristianos con mentiras. En todo momento Él está listo para introducir sus ideas en nuestra mente. Él está preparado para hablarte mentiras al oído, para persuadirte, para desviarte, para convencerte de que aceptes sus ideas. Amén. Entonces, pero con eso, si aceptamos sus ideas, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener consecuencias. Y el pecado tiene consecuencias. Y eso es lo que Él quiere lograr. Que tú peques y que esas consecuencias te alcancen. Si creemos las mentiras de Satanás y desobedecemos a nuestro Padre Celestial, seremos disciplinados por nuestro Padre Celestial. Hasta que entendamos y hasta que aprendamos. Pero el Espíritu Santo también nos recuerda que somos hijos de Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo tomará la verdad del Padre y nos la hará saber. Por eso, tu conexión con el mundo y tu conexión con Dios a través de la oración y de intimar con Dios, hay una lucha. Pero recuérdense que no somos del mundo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a lidiar con esas estrategias de Satanás, con esas tentaciones y con esos engaños. Tenemos que aprender a defendernos de eso para poder andar en el Espíritu y para poder satisfacer y agradar a Dios. Las estrategias de Satanás, vamos ahora a ver cada una de ellas. Número 1, Satanás miente y es padre de mentira. Esa es su esencia. Él dirige nuestra atención hacia una necesidad que tú tengas o hacia un deseo. Él quiere que tú te concentres en tu necesidad del momento. Esa es la estrategia número 1 de él. La primera vez que Satanás aparece en la Biblia, aparece en Génesis 3. Las primeras palabras de sus labios fue una distorsión de la verdad que Dios había establecido y de una orden que Dios había dado. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. O sea, una persuasión, es una invitación, una motivación a que pienses si es verdad que tú tienes que obedecer a lo que Dios te ha dicho. Es una
una verdad distorsionada, una sospecha, donde él te mete para que dude de la verdad de Dios y tú empieces a nadar en dos pensamientos. La segunda palabra que le dijo de sus propios labios a Eva fue muy sutil y le dijo: ciertamente no moriréis. No, si tú comes de ese árbol, ¿qué Dios le había dicho? Que si no comían del árbol iban a morir. Pero Dios no hablaba de una muerte física, hablaba de una muerte espiritual. Iban a conocer que... ¿Por qué después ellos conocían que estaban desnudos? Porque se había abierto ese entendimiento, ese morbo, que Dios no quería que ellos recibieran. Y él le dice: no, ciertamente no moriréis. O sea, te estoy asegurando que lo que Dios está diciendo es mentira. Esa es la forma, esa es la estrategia número 1 que Satanás utiliza con los hijos de Dios: distorsionar la verdad de la palabra. Esa estrategia comenzó en el ambiente perfecto, en el huerto del Edén, cuando Satanás desvió la atención de Eva para que no se fijara en la provisión que Dios le ofrecía, en la vida abundante que Dios le estaba ofreciendo, sino que solo en aquello que se le había prohibido fue que él puso. ¿Cuál era? Esa era la necesidad. Ella de todo podían comer, menos de ese árbol. ¿Qué fue lo único que él le ofreció? De lo que Dios le había prohibido. ¿Estamos entendiendo cómo es que él trabaja? En Juan 8:44 dice que cuando Satanás habla mentira. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es padre de mentira. Juan dice que Satanás no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Él es padre de mentira. Es decir, que si tú hablas mentira, ¿de quién tú eres hijo? No puede ser hijo de Dios, porque el que es hijo de Dios, ¿qué habla? Habla la verdad, porque Cristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si decimos ser cristianos, ¿a quién tenemos que obedecer y a quién tenemos que seguir? Es tan sencillo como es. Es tan sencillo. Por eso dice que los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque uno de esos deseos es hablar mentira. Número 2, Satanás ciega las mentes de los incrédulos. Escoge un momento oportuno. Él es sagaz. Él donde pone el ojo quiere poner la bala. Él escoge momentos oportunos. Él es muy estratégico. Él sabe cuándo nosotros somos vulnerables y cuándo estamos débiles. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que no solo habla lo que es falso, no solamente te habla mentira. Él esconde lo que es verdadero, lo esconde, la verdad la esconde. Él nos impide ver el tesoro del evangelio. Él no nos deja ver. Él dice que él cegó el entendimiento de los que no creen para que no les resplandezca la luz del evangelio. O sea, él tiene esta potestad con los que no son hijos de Dios, de cegar entendimiento. El diablo en todo momento obra con la intención de engañarte. Su intención constantemente es cegarte, tenerte el entendimiento entenebrecido, hacer que tú creas sus mentiras. El resultado es un mundo que se caracteriza por el pecado. El mundo se caracteriza por el pecado, por eso, porque están ciegos en sus delitos y pecados, porque son incrédulos, porque tienen el entendimiento entenebrecido y no le puede resplandecer la luz. El resultado es un mundo pecador. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Satanás se le acercó a nuestro Señor Jesucristo
para tentarlo a que se convirtiera las piedras en pan. ¿Para qué? Para que él satisfaciera su hambre natural. Jesús estaba en el Espíritu. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Él estaba en un ayuno y en una oración para poder empezar su ministerio. Y Satanás se le aparece en ese momento a ofrecerle que las piedras se convirtieran en pan para que él saciara su hambre. Entonces ahí vemos cómo es que él, cuáles son las estrategias de él. Él siempre va a tratar de que tú obedezcas a los deseos de tu carne. ¿Por qué? Porque él está en este mundo. Nosotros también estamos aquí, pero no somos del mundo. Espiritualmente no somos del mundo porque le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Entonces, de la misma manera, el diablo se nos acerca cuando estamos hambrientos, cuando tú tienes hambre, cuando tú quieres ayunar, no te hace la guerra para que no ayunes. Cuando tú estás enojado, cuando algo te molesta, él aprovecha ese enojo para que se encienda el sol sobre tu enojo. Él, cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes sola, ahí aprovecha para meterte el pensamiento de rechazo, de que nadie te quiere, de que estás solo, de que para qué tú estás en este mundo, de mejor mátate. Cuando estás cansado físicamente, porque como estamos en este cuerpo mortal, cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele el cuerpo, no queremos orar. Él aprovecha esos momentos de cansancio para mandarte un ataque encima de eso, para que menos quieras orar. Número 3, él crea duda en nuestra mente. Y su objetivo principal es la palabra de Dios. Satanás arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y la ahoga. Le ahoga la fe a la gente. Jesús contó la parábola del sembrador y ahí está clarito lo que estoy diciendo. Marcos 4 del 1 al 9. En la parábola del sembrador dice que la semilla que se siembra es la palabra de Dios. Pero que hay algunas semillas que caen en el camino y las aves rápidamente la toman y no la dejan echar raíces. Pero en el versículo 15, el Señor le explica a sus discípulos que esas aves es Satanás que viene y se lleva la palabra que fue sembrada en el corazón de los hermanos. Acabando de oír la palabra, se la arrebatan del corazón. Se les olvidó lo que aprendieron, se les olvidó lo que escucharon. Eso es Satanás que roba la palabra de tu corazón. Y dice que ahoga tu fe con situaciones que te envían, se te olvida el mensaje. Y vuelve y cae en la trampa, y vuelve y cae en la trampa. Él desea que los cristianos usemos nuestro razonamiento, que nosotros utilicemos todo el tiempo el intelecto, que no andemos en el espíritu. Él quiere que tú dependas de ti mismo. Él quiere que tú dependas de tu conocimiento, que tú no dependas del Espíritu Santo, que tú todo lo razones, igual que él que maquina cosas perversas. ¿Para qué? Para desobedecer, para que tú malinterpretes la Biblia, para que la saques del contexto y la conviertas en un pretexto, para justificar tus pecados, para que tú utilices la Biblia para decir, tú ves que esto es así, 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 y distorsiona la verdad. Una vez que el diablo logra que las personas duden de la verdad disponible en su palabra, en la palabra de Dios, hace que vean que esas porciones bíblicas son irrelevantes y obsoletas y aburridas. Él te pone aburrimiento de leer la palabra, te la hace ver aburrida. Él entra en tu vida para continuar promoviendo la mentira. Número 4, él se disfraza de ángel de luz y tuerce la justicia. En 2 de Corintios el capítulo 11, versículo del 13 al 15, Pablo dice que algunas personas se están haciendo pasar por apóstoles y no lo son. Lo explica de esta manera, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso el Señor dijo, por su fruto lo conoceré. Porque no es por el conocimiento, es por el fruto que se dé, que se va a identificar quién es el falso y quién es el verdadero. En otras palabras, Satanás tiene sirvientes que profesan la verdad de una manera distorsionada. Y tiene suficiente como para unirse a la iglesia y desde el interior de la iglesia enseñar lo que Pablo llama, como en 1 de Timoteo 4:1, como doctrinas de demonio, enseñanzas de demonios. Satanás quiere que caigamos en discusiones, que andemos discutiendo todo el tiempo, que intercambiemos diálogo y discusiones con él. Te quiere llevar a su terreno a discutir. No debemos debatir con las tentaciones, sino rechazarlas. Cuando el Señor se vio tentado en el desierto, siempre le respondió de la misma manera. Escrito está. ¿Con qué le respondió? Con la palabra. Tú no te puedes empezar a defender delante de Satanás con tus propios argumentos, con tu propio razonamiento. La palabra se llama espada del Espíritu. Es la única que le clava un dolor fuerte y agudo a Satanás cuando tú se la lanzas. Es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué el Señor le respondió siendo el Hijo de Dios? Con la palabra que ya estaba escrita. Escrito está. Esto es así y así. Por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra, aprendernos las promesas, aprender lo que el Señor dice en su palabra. ¿Cuál es la verdad? Si Satanás te está diciendo que tú no sirves para nada, ¿qué dice Dios de ti en su palabra? Que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por él, para mostrar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya tú no estás en tinieblas, ahora tú estás en la luz. Entonces, te ha resplandecido el evangelio, ya tú no tienes el entendimiento entenebrecido. Pero si tú no conoces que la palabra dice todo eso, Satanás va a robar lo poco que tienes. Porque es con la palabra que a él se le vence. Satanás tienta a la gente a pecar. Esto es lo que hizo sin éxito con Jesús en el desierto. Él quería que el Señor abandonara su sacrificio que estaba haciendo, su intimidad con Dios. Que abandonara el sufrimiento y que desobedeciera a Dios. Esto es lo que hizo con éxito también con Judas en las últimas horas de la vida de Jesús. También Pablo nos advierte en contra de esto a todos los creyentes. En 2 de Corintios 11:3 dice, pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Otra estrategia del enemigo es que usa el engaño. Engañar consiste en confundir las cosas, oscurecer la verdad. Satanás trata de que lo que es malo se vea bueno y lo que es bueno se vea malo. Él te engaña diciéndote que mentir no es tan malo. No, hombre, una mentirita piadosa. Ahora le pusieron a la mentira le agregaron el apellido piadoso. No hay mentira piadosa, no hay mentira chiquita ni grande, son mentiras. Él te dice que mentir no es malo, y mucho menos que inventar historia es malo. Hay gente que inventan historia con principio y con fin, sin tener la certeza. Y muchas veces eso es levantar falso testimonio, porque tú no sabes lo que pasó. Cuando tú no vas a la fuente y te inventas, no, eso es por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, tú te estás inventando una historia y estás creyendo las mentiras que el enemigo está poniendo en tu corazón. Otra estrategia es que él quiere crear división entre los hermanos. Él quiere traer división a la iglesia. Él quiere dividir el cuerpo de Cristo. Él intenta convencer a los jóvenes de que la Biblia es anticuada,
de que la iglesia es obsoleta. Su meta es reemplazar la unidad en el cuerpo de Cristo con división. Él quiere traer división a tu casa, a tu matrimonio, a tu familia, a la iglesia. Él introduce en tu casa conflicto. Terceras personas que no conocen del evangelio para que se metan en tu matrimonio. Trae desconfianza, trae división a los hogares. Padres con hijos, hijos con padres, hermanos con hermanos, pastores con ovejas. Satanás pone en el corazón de las ovejas cosas en contra de sus pastores. Esto es él que lo pone. ¿Para qué? Para crear división, para que la meta, para que el propósito de Dios no se cumpla en ti, a través de ese pastor, a través de ese líder, a través de esa iglesia, donde el Señor te ha puesto para que llegues al propósito de Él. Y como la palabra de Dios promueve la unidad, ¿qué Él hace? Distorsionar la palabra. La palabra de Dios promueve la unidad, promueve el amor. Eso es lo que el Señor nos manda, a amarnos los unos a los otros, a amar al prójimo como a ti mismo, a que tengamos paz. Él comienza a sembrar duda en tu corazón, duda de lo que se te está enseñando, y te quiere tener de un sitio a otro. No, que aquí no enseñan bien, vete para allí a aprender. Él quiere ponerte muchas cosas para que tú no te enfoques en lo que te tienes que enfocar. Él no le gusta que los hermanos se amen, que haya amor, que tengamos amor los unos por los otros. Él no le gusta que nos soportemos. Él quiere crear intolerancia, que no nos soportemos. Su meta es destruirnos. Si logra convencer a las personas de que duden de una porción bíblica, de un solo versículo, también puede persuadirlas para que rechacen toda la Biblia. Los versículos relacionados con las tentaciones que enfrentan a las personas, lo primero que él hace es que hace que tú te ofendas si te enfrenta a la palabra. Él hace que tú te ofendas con un mensaje. Mira lo que están diciendo, eso es para mí, eso es una puya. Claro que es una puya, porque la palabra de Dios dice que espada de doble filo, tiene que puyar, tiene que redarguir. Ella es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Claro que tiene que puyar, claro que te tiene que enfrentar, claro que te tiene que decir que tú estás mal. Esa es la función de la palabra. Pero él te quiere hacer que tú creas que con eso te están ofendiendo, pero no es la persona que te está ofendiendo, es que la palabra te está enfrentando. Satanás causa enfermedades y dolencia. Esa es otra de sus estrategias. Él también causa enfermedades. Ajá, él tiene autoridad para crear enfermedades, claro que sí. Lucas 13:16 dice, cuando Jesús sanó a una mujer encorvada, que no podía enderezarse, y muchos fariseos lo criticaron porque así hizo esa sanidad en el día de reposo. Él dijo, y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? O sea, Jesús vio a Satanás como el culpable, el que había causado esa atadura, esa enfermedad que esa mujer tenía, que estaba encorvada hacía 18 años. Satanás es un asesino. Jesús dijo a los que estaban planeando matarlo, ustedes sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. En 1 de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. O sea, él incita a las personas a asesinar a otras personas. Él entró en el corazón de Caín. Dice que Caín era del maligno, estaba con el maligno. Y dice que Satanás ha sido homicida desde el principio. Jesús le dijo a la iglesia sin mancha de Esmirna, que está en Apocalipsis 2:10, el mensaje a la iglesia de Esmirna, dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel,
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ha querido echar a muchos en la cárcel. Para decirlo sencillamente, Satanás está sediento de sangre. Cristo vino al mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Satanás vino para deshacer la vida que Dios te quiere dar. Esa es su función. Otra estrategia de Satanás es que lucha contra los planes de los pastores, de los misioneros, de los evangelistas. Él quiere dañar, él lucha contra los misioneros que andan sembrando la palabra de Dios. Fíjate que todo el ataque siempre es para la cabeza de la iglesia, siempre a los pastores. Pablo dice cuando se vieron frustrados sus planes como misionero en Tesalonicenses 2, del 17 al 18, dice: estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, pero Satanás nos lo impidió. O sea, se opuso a que Pablo fuera a llevar la misión. Satanás odia el evangelismo, el discipulado. No quiere que tú aprendas, te quiere sacar de la iglesia. Él va a poner todo obstáculo que pueda en el camino de los misioneros, de los evangelistas, de los pastores. ¿Para qué? Para que si se destruye la cabeza a los administradores que Dios ha colocado, se dispersan las ovejas. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Por eso el Señor dijo: oren por obreros, oren por los pastores, obedezcan aún a los difíciles de soportar, obedézcanlo, para que lo hagan sin quejarse, porque esto no es bueno, esto no es provechoso, para que lo hagan sin quejarse. Obedeced a vuestros pastores, que lo amonestan y lo disciplinan en el Señor, porque ellos tienen que dar cuenta al Señor de esas ovejas. Entonces obedézcanlo, háganle el trabajo más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle cuenta al Señor de las ovejas que nos ponen. Entonces usted tiene que poner su 50% de responsabilidad y no creer las mentiras que Satanás le está poniendo en el corazón, sino mirar al invisible, enfocado en la meta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que la palabra dice que hagamos todo para la gloria de Dios, no para el hombre, no para ser visto del hombre. Usted no va a la iglesia a agradar con su servicio al pastor. Usted va a la iglesia con su servicio a agradar a Dios. El pastor es un instrumento, un medio para que usted llegue al propósito de Dios. Pero no es un Dios. Amén, amados. Entonces, si tenemos esto claro, Satanás no nos va a vencer ni nos va a sacar de la iglesia. Apocalipsis, otra estrategia de Satanás es que acusa a los cristianos delante de Dios. Va al trono de Dios y los acusa. Apocalipsis 12:10 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado fuera, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Fue lanzado fuera el acusador. O sea que la derrota de Satanás está asegurada. Sus acusaciones no han cesado. ¿Por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Es lo mismo con nosotros él hace con nosotros lo mismo que hizo con Job, que fue y lo acusó delante de Dios. En realidad no te aman, aman tus beneficios, le dice a Dios. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, a ver si no blasfema contra ti. Quítale el cerco que tú le tienes, a ver si no blasfema contra ti desde que se ve enfermo. Y lo tocó con una sarna. O sea que también él manda enfermedades. Su fe no es real, le dice al Señor. Tú verás que él no va a durar mucho con esa prueba. Tú verás que va a blasfemar contra ti. Por eso, cuando usted se encuentra en una prueba, dice en Santiago, tened por sumo gozo. Cuando te encuentres en diversas pruebas, adora al Señor, alábalo. Alábalo en medio de tu prueba. ¿Para qué? Para que Satanás no salga vencedor.
Si es que hay un zarandeo permitido por Dios. Si es que Dios le dio permiso de zarandearte. Tú no lo sabes si le dieron permiso. Pero Dios está esperando que tú triunfes, pero para Él. Que Satanás salga vencido en esa prueba que tú estás pasando. Otra de las herramientas que utiliza el enemigo es la distracción. El enemigo usa las distracciones para desgastarnos, hacer que abandonemos el campo de batalla. Esa estrategia la repite una y otra vez, porque sabe que los seres humanos tendemos a rendirnos fácilmente ante una situación prolongada o repetitiva, como lo del coronavirus ahora. No quita el gozo de adorar al Señor, porque eso es noticia el día entero. Él usa un momento donde ya tú estás entrando en el espíritu para que te manden y te bombardeen una noticia que te va a amedrentar cuando tú lo leas. Nos sentimos impotentes ante esta situación. Pero este es el momento de gozarnos en el Señor y este es el momento de tener fe y de orar. Y de orar para que en su tiempo vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Afianzarnos de su promesa y no distraernos con todo ese bombardeo y con toda esa noticia. Nuestro deber es orar. Una distracción es todo aquello que aparece para desviarte de la atención, del destino, la meta, el llamado, el propósito que Dios tiene para ti. Él te quiere desenfocar. Es una estrategia para que siempre estemos dando vuelta en el mismo círculo. Él te quiere mantener dando vuelta en el mismo problema. En el mismo problema. ¿Y qué fue que no salgo de esta? ¿Y qué es que yo siempre caigo en lo mismo? ¿Y qué es que siempre caigo en lo mismo? Un desenfoque, un ataque de las tinieblas. Entonces tenemos que orar para que haya rompimiento. Cuando en nuestra vida hay situaciones que se repiten y se repiten y se repiten, es tiempo de buscar el rompimiento. Sabemos que a Dios nada lo distrae. Por eso el escritor de la carta de la iglesia en Filipo decía: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo recibió la revelación de su propósito en la tierra y se mantuvo enfocado de principio a fin. ¿Por qué? Porque él sabía que si no lo hacía, no podría cumplir la voluntad del Padre. Él se mantuvo enfocado. Él oraba por la mañana, oraba por la tarde, oraba por la noche, ayunaba, buscaba el rostro de su Padre Celestial. Aunque él sabía que él era el Hijo de Dios, él se mantuvo. ¿Por qué? Porque estaba en esta tierra. Provisionalmente él estaba aquí, era 100% hombre también y pudo haber sido tentado como lo fue Adán. Adán se dejó tentar. Entonces el Señor mandó el postrer Adán a resolver el problema de que todo aquel que cree en Jesús no se pierda y tenga vida eterna. Entonces él tenía que cumplir el propósito del Padre, que era entregar su vida por la humanidad. Él no se podía desenfocar y él no podía dejar que Satanás lo venciera. Satanás no ganará. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, que si estamos con el Señor, tenemos la victoria asegurada. Pero tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Satanás quisiera ganar. Él está desesperado. Dice la palabra que a él le queda poco tiempo, que a él lo van a encadenar en un calabozo por 1000 años. Y él está desesperando. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar porque le queda poco tiempo. Por eso estamos viviendo tiempos peligrosos. Por eso estamos viviendo tiempos de apostasía, donde estamos viendo tantas señales de tantas cosas. Entonces, amado, tenemos que afirmar la fe más que nunca. En 1 de Juan 3:8 dice que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. En Colosenses 2:15 dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Marcos 3:27 dice: pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Tenemos que aprender a atar y a desatar, a orar, a interceder, a guerrear, a pararnos en la brecha. Apocalipsis 20:10 dice:
que un día la guerra habrá terminado y el diablo será arrojado al lago de fuego y de azufre. Y allí serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Amado, resiste. El Señor en esta noche te dice, resistid al diablo. Acercaos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros tenemos que aprender a resistir al diablo, no al Espíritu Santo. Pero nos encontramos con que resistimos más al Espíritu Santo porque nos cuesta más obedecer la palabra de Dios, porque es más fácil obedecer a aquel viejo hombre que está viciado con sus falsas costumbres. Es más fácil hablar mentira que hablar verdad. Es más fácil. Entonces, amado, tenemos que hacer el esfuerzo por obedecer la palabra. Tenemos que poner de nuestra parte. ¿Cómo hacemos eso? Así es como lo hicieron. En Apocalipsis 12:11 dice, ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Tenemos que abrazarnos de la sangre de Cristo, de su sacrificio en la cruz, creer en el Hijo de Dios, creer en el Hijo de Dios, saber que tenemos vida eterna, que Él resucitó, que juntamente con Él vamos a resucitar, que somos una juntamente con Cristo, que con Cristo estamos juntamente crucificados, que las armas de nuestra milicia no son carnales. El Señor nos invita en su palabra a velar y a orar sin cesar. Nos da las armas de guerra, el ayuno, la oración, la intercesión. A medida que el final de estas eras se acerca y Satanás incrementa su rabia por el mundo, Jesús nos está llamando a la oración de tiempo completo, a la guerra espiritual. Lucas 21:36 dice, mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas las cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Por supuesto, Jesús nos enseñó a hacer la oración un arma diaria para la protección general. En Mateo 6:13 dice, no nos metas en tentaciones, mas líbranos de todo mal. O sea, ven que Satanás existe, porque el Señor dice que oremos así. Líbranos de las tentaciones, no nos deje caer en el mal. Y Pablo, cuando nos manda a poner la armadura espiritual, nos dice, para que estemos firmes en el día malo. O sea que hay un día malo, para que podamos estar firmes. Así que no hay zona neutral. O somos vencidos por el diablo, o seguimos a Dios, o seguimos al enemigo. Pedro dice, resistidle firmes en la fe. No hay término medio. A lo tibio y a lo frío el Señor lo va a vomitar de su boca. El Señor quiere que estemos fogosos en su palabra y que suframos buenas penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo, te dice el Señor. Pelea la buena batalla de la fe. El Señor Jesús no es menos guerrero que nosotros. Él es un guerrero. Él es varón de guerra. Así que tenemos que imitar a Jesús. Así que yo les animo a que se pongan las vestiduras del soldado, porque dice en el Salmo 144 que Él adiestra nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para la batalla. No hay excusa. No hay excusa. Así que yo te invito ahí donde tú estás. Te invito ahí donde tú estás a que reflexiones y te haga las siguientes preguntas. ¿De qué manera te está acechando el enemigo? ¿Has escuchado, has considerado sus mentiras? ¿Cuáles son las mentiras? Yo quiero que tú a partir de hoy
te enfoques en las mentiras que tú estás escuchando y que estás creyendo. ¿Cuáles son los pasajes de la Biblia que tú vas a utilizar para contradecir los engaños de Satanás? ¿Cuál es la espada del Espíritu que tú le vas a enviar desde hoy a Satanás con la palabra de Dios para deshacer las obras del diablo? ¿Crees de corazón lo que la Biblia dice? ¿Crees que las promesas de Dios son reales? ¿Tú crees que para Dios no hay nada imposible? ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Vives de acuerdo a la palabra de Dios? Así que ahí donde tú estás, yo te invito a que oremos. Vamos a orar para que Dios nos ayude, nos libre de tentaciones y nos ayude y nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé discernimiento para poder estar alerta contra las acechanzas del enemigo. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por estas palabras. Gracias por esta enseñanza. Gracias, mi Dios, por ayudarnos a discernir cuáles son las estrategias que el enemigo utiliza para hacernos caer, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, mi Dios, porque somos soldados tuyos. Padre, nos cubrimos con toda la armadura de Dios. Estamos listos, estamos prestos para la batalla. Empodéranos, Señor. Revístenos, Señor, de las armas de guerra. Produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que estemos listos y prestos ante las acechanzas del enemigo. Quita toda ceguera espiritual, quita toda sordera espiritual, para que podamos discernir entre el bien y el mal. Danos la sabiduría y el discernimiento que necesitamos, Señor, para estar firme y obtener la victoria que tú nos has concedido. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, espero que esta palabra sea de edificación para su vida, que podamos ponerlo en práctica, que no seamos tan solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. Así que abramos los ojos, estemos alerta, no nos dejemos amedrentar, no salgamos del redil, no nos salgamos de los caminos del Señor, para que un día podamos decir: en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Les bendigo, que Jehová les bendiga y les guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes su paz. Les bendigo en el nombre de Jesús.